Bienvenidos a todos a un nuevo video de Demol Teacher. Continuamos resolviendo el bloque 1 de la unidad de química orgánica. En el punto 7 tenemos que ver las siguientes fórmulas semi-desarrolladas. Tenemos que identificar las que presentan el mismo grupo funcional. Bueno, vamos a ver el grupo carbonilo. Cuando el grupo carbonilo está en un carbono secundario, vamos a hablar de la función cetona. Y estamos analizando el punto A y el F, ¿sí? Entonces el A y el F van a tener el grupo funcional cetona. Luego, por ejemplo, vamos a señalar el mismo grupo carbonilo, pero en carbonos primarios. En este caso, en el punto B y en el D, únicamente el grupo carbonilo y nada más. Vamos a marcar B y D. Tenemos el grupo aldehído, ¿sí? Ahora, cuando el grupo carbonilo está acompañado en el extremo con un grupo oxidrilo o hidroxilo, como el caso del H, o el caso del E, entonces E y H y creo que ninguno más, tenemos el grupo carboxílico, el grupo carboxilo o ácido orgánico, ¿sí? Que digamos el sufijo de estos compuestos es con oico. Muy bien, ácidos carboxílicos. Y finalmente el grupo hidroxilo o oxidrilo, que puede estar en cualquier carbono. Vamos a señalar acá el C y el G es el grupo alcohol, ¿sí? El grupo alcohol sería el grupo oxidrilo. Vamos con los nombres. En el punto A tenemos una cetona en una cadena de 4 carbonos. Se va a llamar directamente butanona. No le vamos a indicar la posición, ya que siempre si tenemos una sola cetona, obviamente va a ocupar la posición número 2, ¿sí? Siempre tenemos un grupo carbonilo, o sea la cetona, por cada carbono secundario y nada más. Dijimos que en el B, teníamos también una cetona en el F. Bueno, en el F tenemos una cadena de 5, pero tenemos una ramificación en el tercer carbono. Vamos a decir 3-metil, ¿sí? Es una ramificación de un solo carbono. Y la cetona está en el grupo número 2, en el carbono número 2. Entonces voy a decir 3-metil 2-pentanona, o directamente, como ya digo que en el 3 está el metil, no me queda otra posición que suponer que la cetona va a estar en el carbono número 2. Entonces voy a decir 3-metil, todo junto, pentanona. ¿Sí? Muy bien. Vamos con los aldehídos. En el punto B tenemos el metanal. También se lo llama formol o formaldehído, pero eso sería un nombre comercial, ¿sí? No te preocupes. ¿Por qué metanal? Met, porque tiene un solo carbono, y an, para completar el nombre, digamos, por así decirlo, y al por aldehído. Otro aldehído sería el punto D. Tenemos el et, 2 carbonos, an por el enlace simple, al por aldehído, etanal. Perfecto. Vamos con los alcoholes. Los alcoholes en el punto C, por ejemplo, tenemos en el punto C el 1-propanol, ¿sí? Digo 1 porque puede estar en otro carbono ese alcohol, ¿sí? Y en el G voy a decir que tengo el 2, ¿sí? Está más cerca del lado derecho. 1, 2, 3, 4. Lo voy a enumerar de esta manera la cadena. Voy a decir 2-butanol. Muy bien. Y nos quedan finalmente los ácidos carboxílicos. Por ejemplo, en el H tengo dos carbonos. Voy a decir la palabra ácido primero. La cadena tiene 2 carbonos nada más. Et. El enlace simple. Ano. Y para nombrar a los ácidos carboxílicos pongo la terminación oico. Etanoico. Ácido etanoico. Y en el E voy a elegir una cadena posible, por ejemplo esta de acá, ¿sí? Y me doy cuenta que en la segunda posición tengo el metil. Pero obviamente como el primer carbono está ocupado por el ácido, ¿sí? Ya esto lo arrancamos como ácido en el nombre. Y voy a decir ácido metil, no hace falta indicar la posición, porque si tengo 3 carbonos, la única posición para una ramificación sería la del medio. Ácido metil propanoico. Y nada más. Muy bien. Ojito porque acá estaría separada la palabra, ¿no? Ácido y metilpropanoico sería toda una sola palabra. No aclaro la posición del ácido ni del aldehído porque
siempre están en un extremo de cadena. Entonces, a esos compuestos químicos que ocupan los extremos no voy a indicar la posición nunca. Uniones químicas, la del B y la del H. Entonces, hacemos en el B, tenemos el carbono que tiene 4 electrones en su última capa. Evidentemente hace un enlace doble con el oxígeno, ¿sí? Lo podemos ver por la fórmula semidesarrollada. Entonces, acordate que el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa, ya llega a 8. Ahora, el carbono, como tiene 4 electrones en su última capa, lo que hace es compartir un electrón con cada hidrógeno que lo va a rodear. Y listo. Luego, en el H, tenemos al carbono, este de acá, vamos a hacer esta parte, está rodeado por 3 hidrógenos. Vamos a hacer que compartan un electrón con cada uno, puesto que ese enlace es simple, y comparte a su vez un electrón, haciendo el enlace simple entre los carbonos, ¿sí? Este carbono también hace un enlace doble con el oxígeno, a su vez, ¿se ve? Perfecto, y de esta manera ya tenemos el grupo carbonilo. El último electrón que le falta al carbono para llegar a su octeto lo va a compartir con otro átomo de oxígeno que a su vez, para completar su octeto, completa la unión con el hidrógeno, que aporta un electrón. Y listo. En el punto 8 tenemos funciones nitrogenadas. Tenemos que escribir la fórmula o el nombre según sea el caso. En el punto A tenemos la trimetilamina. Las aminas serían como el amoníaco, y en vez de tener hidrógenos, vamos a sustituir cada hidrógeno por una cantidad de carbonos que corresponda. Por ejemplo, como dice trimetilamina, los 3 hidrógenos van a ser reemplazados por 3 metiles. Entonces acá voy a escribir que el nitrógeno se asoció a 3 metiles. En el D tenemos la dietilamina, o sea que tendríamos al nitrógeno con 2 etiles, ¿sí? El etil, que lo puedo dibujar de esta manera, puedo hacer que esté ligado a 2 etiles, y el tercer enlace obviamente sería con el hidrógeno que no fue sustituido. También podríamos hacerlo de esta manera, poniendo carbono 2, hidrógeno 5, 2 veces. ¿Estamos de acuerdo? Y en el F dice 2-metilbutanamida. Butanamida, o sea, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. La amida sería con el grupo funcional carboamida, que es carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno 2. También se lo puede dibujar de esta forma, ¿sí? De la forma que vos quieras es válida. En la posición 2, esta sería la 1. En la 2 voy a tener un grupo metil, lo completo, y ponemos los hidrógenos correspondientes, contando siempre 4 enlaces, ¿sí? Muy bien. Y listo, vamos con los puntos que tenemos que nombrar. En el punto B tenemos 2 carbonos, ¿sí? Vamos a decir que tenemos et, el enlace se presenta como simple, etano, y el grupo carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno 2 va a hacer referencia a una amida. Etanoamida o etanamida, ¿sí? O etanamida. De las dos formas es válido el nombre. Luego, en el punto C, tenemos NH, sería el grupo central, o sea que es una amina, y tiene por un lado un grupo metil, y por otro lado tiene unido un grupo etil, ¿sí? Entonces, cuando tengo 2 ramificaciones diferentes o 2 sustituyentes diferentes, los voy a nombrar por orden alfabético. Entonces podría decir etil, metil, amina. ¿Estamos de acuerdo? No hace falta acá nombrar posiciones porque se sobreentiende que salen de la ligadura del nitrógeno, del enlace con el nitrógeno. Acá no hay una cadena principal. Por último, en el punto E tendremos un total de 3 carbonos, vamos a decir prop, enlace simple, ya que no se marcan enlaces dobles, o por lo menos no se ven, propan o propano, y tenemos el grupo carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno 2, ¿sí? Propanamida. Propanamida. Perfecto. En el punto 9 tenemos que escribir los nombres y la fórmula molecular de cada uno de los compuestos. Vamos con el punto A. Vemos que tenemos un carbono ligado a 3 metiles, así lo podemos interpretar,
de esta manera. Luego está unido a carbono hidrógeno 2, este a su vez a carbono hidrógeno 2 y esto a un grupo oxidrilo. La cadena principal la podemos considerar como esta, por ejemplo, ¿sí? Perfecto. Y el carbono número 1 va a ser aquel que está ligado al alcohol. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Cualquiera sea el sentido mientras se respete esta cantidad de carbonos. En la posición 3, por arriba y por abajo, tengo dos veces el metil. Dimetil. ¿Estamos de acuerdo? Y el alcohol está en el primer carbono en una cadena de 4. But, el enlace simple, ano, y la terminación de alcohol, ol, 1-butanol. Respecto a la fórmula molecular, contamos los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 carbonos, espera que lo vamos a escribir. Luego tenemos hidrógenos, 3, 6, 9, 11, 13, 14. Y luego tenemos un solo oxígeno, así que lo anotamos ahí. En la clave de respuestas de la guía nos da un cuadro con fuerzas intermoleculares, pero la consigna jamás dice que tenemos que poner fuerzas intermoleculares. La verdad que ahí no sé qué onda. Pero bueno, si tuviéramos que responder, las intermoleculares, obviamente que acá tenemos unión puente hidrógeno, porque tenemos el grupo oxidrilo, ¿sí? Si tenemos la unión entre oxígeno y hidrógeno, obvio que tenemos puente hidrógeno, por ende también tenemos dipolo-dipolo, y por ende también tenemos fuerzas de London. En el punto B podemos entender que tenemos, a ver, en el primer carbono tenemos el grupo carbonilo con un hidrógeno acá, luego tenemos CH2, tenemos el grupo CH, está ligado a un metil, CH3, luego tenemos CH2 y luego tenemos CH3. Analizamos el nombre, este es el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5, en el 3 tenemos el metil, 3-metil. Luego tenemos una cadena de 5 carbonos, pent, vamos a poner en el medio an porque tenemos enlace simple y como tenemos el aldehído, pentanal, 3-metil pentanal. Tenemos un total de 6 carbonos, tenemos de hidrógenos, a ver, 3, 5, 8, 9, 11, 12, hidrógeno 12, oxígeno. Las fuerzas intramoleculares van a ser las dipolo-dipolo, ¿sí? Tenemos ahí obviamente uniones gracias a la polaridad que tenemos entre el carbono y el oxígeno, por ejemplo, y por ende también las fuerzas de London. En el punto C vamos a tener un éter, este éter, ¿sí? Donde el oxígeno es un separador. Por un lado tenemos un metil a la izquierda y por el otro lado tenemos CH2, CH2 tres veces más, 1, 2, 3 y CH3. Entonces, nombramos estas cadenas como si fueran ramificaciones. Acá tenemos un metil y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, sería un pentil. Entonces, nombramos todos juntos. Metil, pentiléter, pentiléter, exactamente. Muy bien. Contamos los carbonos, tenemos carbono 6, hidrógenos 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, hidrógeno 14 y un oxígeno. Tienen la misma fórmula molecular que el punto A. El A en un alcohol, el C es un éter. Estos dos son isómeros de función, ¿sí? El A y el C van a ser isómeros no estructurales, pero sí de función, ¿sí? Porque tienen diferentes funciones químicas, pero la misma fórmula molecular. En el D tenemos el carbono central, está unido al grupo carbonilo. A su vez, de este a la derecha tengo CH2, CH3, a la izquierda dos veces CH2 y después terminamos con un CH3. Muy bien, o sea que tenemos el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Empiezo a contar desde la derecha porque está más cerca el carbonilo de ese extremo, ¿sí? Entonces voy a decir que esto se va a llamar 2-hexano, porque tenemos 6 carbonos unidos con enlace simple, y la acetona, 2-hexanona, ¿sí? Perfecto. Tenemos un total de 6 carbonos, hidrógenos 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, hidrógeno 12, oxígeno. Estamos viendo que tenemos la misma fórmula molecular que el punto B, que era un aldehído. O sea que el B y el D
también son isómeros de función. ¿Estamos de acuerdo? Porque tenemos aldehído y cetona con fórmula molecular exactamente idéntica. Bueno, igualmente acá se está tomando isómeros de función como también isómeros estructurales, ¿sí? O sea, dentro de los isómeros estructurales están los isómeros de función. En el punto E tenemos solamente un carbono unido al oxígeno con enlace doble y con enlace simple al grupo amino. Obviamente el grupo carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno 2, el grupo carboamida. Y vamos a tener un solo carbono, met, enlace simple, ¿sí? Porque es un solo carbonito, anamida, metanamida. ¿Estamos de acuerdo? Un carbono, tenemos un total de 3 hidrógenos, oxígeno y nitrógeno. Muy bien. Fuerzas intermoleculares. Acá vamos a tener en este punto, en el D, las dipolo-dipolo. Tenemos el carbono y oxígeno, ¿sí? Y por ende también vamos a tener London. Y en este punto vamos a tener unión puente hidrógeno, porque entre nitrógeno e hidrógeno está el puente hidrógeno. Por ende dipolo-dipolo. Y por ende también vamos a tener las fuerzas de London. Muy bien. Por último, en el F vamos a tener en el carbono 1 asociado un grupo oxidrilo, o sea, un alcohol. Luego tenemos CH2, tenemos el grupito CH con un metil ligado, tenemos CH2 y tenemos CH3. Muy bien, el carbono 1 es este, 2, 3, 4 y 5. En el tercer carbono tenemos un metil. Muy bien, y en el 1 tenemos un alcohol, en una cadena de 5 carbonos. ¿Estamos de acuerdo? 1, pent, ano por el enlace simple, ol por el alcohol. Tenemos un total de 6 carbonos, hidrógenos tenemos 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 y 14 con este del grupo oxidrilo. Hidrógeno 14, oxígeno. Es isómero de función, ¿sí? Y estructural del punto A y C, ¿sí? O sea que el F, A y C son isómeros de función y el B y D también. Bueno, en el punto 10 tenemos que nombrar los siguientes compuestos y tenemos también que indicar el valor indicado para algunos de ellos, ¿sí? Del ángulo marcado, por ejemplo, que acá me marqué en color rojo. En el punto A, yo ya que te lo escribí, un poquito más desarrollado, y el nombre va a ser, a partir de este carbono vamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos dos ramificaciones en el 3 y el 4, 3,4. Dos veces el metil, 3,4 dimetil, una cadena de 7, hept, ¿sí? Ano por el enlace simple y nada más, 3,4 dimetil, heptano. En las cadenas hidrocarbonadas, por lo general, todas forman, digamos, geometrías tetraédricas los carbonos, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que este carbono señalado va a tener, por un lado, un carbono hacia arriba, ¿sí? Hacia atrás del plano del ángulo, por ejemplo, puede tener el hidrógeno unido ahí, luego el metil y luego la continuación de la cadena que yo voy a llamar R, ¿sí? Toda esta parte, todo este pedazo de acá, vamos a llamar R. Entonces, por así decirlo, tenemos que indicar este ángulo de enlace. Bueno, en una geometría tetraédrica, ¿sí? Tenemos el ángulo de 109,5 grados aproximadamente. Para el B ya te desarrollé la fórmula. Contamos de izquierda a derecha porque tenemos el triple enlace más cerca a la izquierda. Entonces vamos a decir que tenemos en el 6 un etil, primero en orden alfabético, ¿sí? Luego en el 7 el metil. El triple enlace nace en el 3. La cadena de 8, oct. Ino para el triple enlace, ¿sí? 6 etil, 7 metil, 3 octino. Luego tenemos que indicar el ángulo de enlace entre este carbono y este carbono. Básicamente cuando hay un enlace triple no hay mucho más que decir y la forma que se genera es lineal, así que el ángulo va a ser de 180 grados. En el punto C tenemos una molécula que tiene como derivado el benceno, como grupo principal al benceno. Cuando el benceno se une a un alcohol, vamos a llamarlo hidroxi, por este grupo, hidroxibenceno, o con su nombre comercial que se denomina fenol, ¿sí? Ese sería su nombre comercial. En el punto D tenemos
acá ya te la desarrollé mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. En el 4 tengo un metil. Y en la posición 3 tengo una cetona en una cadena de 6 carbonos. 3 hexanona. ¿Sí? Ano por el enlace simple, ona por la cetona de acá. Y tenemos que indicar el ángulo de enlace entre, por ejemplo, nos indican este carbono, perfecto, entre el oxígeno, muy bien, y también entre el siguiente carbono, ¿no? A ver, sí, perfecto, este carbono de acá. Bueno, muy bien, si yo miro, esto tiende a ser un ángulo de 120 grados, porque parecería que tuviera acá vamos a poner el carbono, y obviamente después tenemos la parte en negro, una forma aparentemente como si fuera plana triangular. ¿Te das cuenta? Bueno, acá continuaría la cadena CH2, CH3. Si yo me centro en este ángulo, en estos tres, el ángulo se va a aproximar a 120 grados, ¿sí? A una forma angular o plana triangular, ¿sí? En el último caso vamos a tener a un carbono unido al oxígeno con enlace doble, a su vez este con su hidrógeno. Luego tenemos a su vez este unido al nitrógeno y hidrógeno, y en vez de que esto termine como si fuera una amida, este grupo amino a su vez está ligado, está unido al carbono, ¿sí? Con un grupo metil. Si yo me centro solamente en esto, por un lado tendría un metilamina, ¿sí? Pero fíjate que está combinado con la estructura de la amida, por otro lado. Entonces yo tengo que decir que el nitrógeno está unido al metil, N-metil. Y por otro lado tengo un carbono, metan, unido con el grupo amida, metanamida, ¿sí? N-metil-metanamida. Como el nitrógeno es protagonista, ya que me dicen que tengo que indicar el enlace entre este hidrógeno, ¿sí? Y este carbono, bueno, esto, como yo tengo que indicar mi ángulo de enlace, se va a aproximar a 109,5 grados debido a que estamos mirando como si fuera una geometría del tipo piramidal, ¿sí? Y obviamente que del otro lado acá tendría el carbono con el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Entonces si tengo que marcar el ángulo de enlace, acá sería aproximadamente 109,5 grados, una geometría piramidal. En el punto 12 nos dan condiciones y tenemos que hacer la fórmula semi-desarrollada y el nombre de A. Un alcohol ópticamente activo de 5 átomos de carbono por molécula. Bueno, bien sencillo, tenemos que acordarte que para que sea ópticamente activo, un carbono tiene que ser quiral. Un carbono quiral es aquel que está unido a 4 grupos totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a decir que, por ejemplo, el alcohol esté unido acá, ¿sí? Y por lo tanto acá tenemos que tener un hidrógeno. Fíjate que este carbono va a ser quiral, va a ser ópticamente activo porque tengo un carbono por arriba, todo este pedazo de carbono por abajo, a la izquierda el hidrógeno, a la derecha el alcohol. De esa manera yo tendría mi alcohol ópticamente activo. Obviamente que vamos a completar la molécula. Vamos a poner CH3, acá CHOH, CH2, CH2, CH3. Y esto se va a llamar 2-pentanol. Perfecto. Luego, en el punto B, un éster derivado del ácido fórmico o metanoico. Bueno, el ácido metanoico viene a ser el carbono unido con el grupo carboxílico, ¿sí? Como ves, el carbono tiene que tener siempre 4 enlaces, con el grupo carboxilo tiene 3, así que el cuarto enlace se completa con hidrógeno. Ahora, un éster, ¿sí? Es, digamos, un compuesto que tiene separado un puente oxígeno. A la izquierda vamos a tener el derivado del ácido, por así decirlo. Y en este caso va a ser justamente el ácido metanoico. Y a la derecha una ramificación que puede derivar de un alcohol. Por ejemplo, vamos a poner una cadena de 2. ¿Sí? Entonces en este caso
tendríamos el éster llamado metanoato de etilo, ¿sí? La parte de metanoato viene del ácido metanoico, ¿sí? Y el etilo reemplazó a este hidrógeno, ¿sí?, para formar el éster. Acabo de ver la clave de respuestas y pusieron exactamente el mismo. Pero qué sé yo, podría, en vez del etilo, podrían haber puesto esto solo y sería metanoato de metilo. O podrían haber puesto, qué sé yo, esta cadena de 3. Sería metanoato de propilo. Luego dice una amida derivada del ácido propanoico. Bueno, el ácido propanoico, 3 carbonos. Sería de esta manera. ¿Sí? Para que acá te dibujo el grupo carboxílico. El grupo carboxilo, perdón. Y en vez de poner acá OH, lo que voy a hacer es reemplazar ese OH, ese grupo oxidrilo, por NH2, por el grupo amino. Entonces ahí tenemos la propanamida. En vez de ácido propanoico, propanamida, ¿sí? 3 carbonos prop, enlace simple an, amida por este grupito, ¿sí? Propanamida. El punto D lo dejamos para el final. El punto D dice un isómero estructural que posee un átomo de carbono quiral de una amida derivada del ácido pentanoico. Bueno, el ácido pentanoico sería de esta manera, para que lo vamos a dibujar, 3, 4, y en el primer carbono dibujamos el grupo carboxilo. Ahora tenemos que tener una amida derivada del ácido pentanoico, ¿sí? O sea que en vez de el OH voy a poner NH2. Entonces ahora reemplazamos esto por ejemplo, el grupito amino. Muy bien. Ahora todavía no tenemos un carbono quiral acá, no hay ninguno que, digamos, tenemos que, hasta el momento, enlaces repetidos por todos lados. Pero lo que podría llegar a hacer es transformar, en vez de 5 carbonos, hacer una cadena de 4, pero el quinto carbono, como deriva del ácido este de 5, al quinto carbono lo meto como si fuera una ramificación. ¿Qué te parece? Entonces acá pondríamos una ramificación. Y entonces fíjate que nos quedaría este como carbono quiral. Tenemos enlazado todo este pedazo de acá, el metil y el hidrógeno. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces tendríamos 4 enlaces diferentes. Ahí tenemos entonces que nombrar en el 1, en el 2, tenemos en el 2 un metil. La cadena es de 4, but, el enlace simple, an, y tenemos amida. 2-metil butanamida. Ahí está. En el punto D tenemos obviamente una forma que va a corresponder a, si vos te fijás en la forma general, tenemos de carbono correspondiendo con hidrógenos el doble, ¿sí? Esto yo te conté que es la fórmula general para los alquenos y para los cicloalcanos. Entonces, si yo tengo la fórmula carbono 6, hidrógeno 12, podría pensar que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en alguna posición podría poner el doble enlace, ¿sí? Por ejemplo, lo podría poner acá. O también, en otro caso, podría ponerlo en la tercera posición, ¿sí? No lo voy a poner en el primero, ya que necesito hacer moléculas cis y trans. Entonces, ¿cómo me va a quedar, por ejemplo, esta posición cis y cómo me va a quedar la posición trans? Bueno, de acá, de este, para que vamos a marcarlo bien, yo voy a decir, este sería el 2-hexeno. Bueno, de este voy a hacerte que tengamos este carbono, el primero, el doble enlace, y del mismo lado los otros carbonos que me sobrarían, que serían 3, 1, 2 y 3, ¿sí? Obviamente vos completarías todo con los hidrógenos correspondientes, ¿sí? Pero en este caso tendríamos el cis 2-hexeno. Si quisiera hacerlo trans, lo que tendría que hacer es el primer carbono unido a los que tienen el doble enlace y los carbonos que me faltan los pongo en el plano contrario. ¿Se entiende? Entonces acá tendríamos en vez de cis el trans 2-hexeno.
vos completás con los hidrógenos correspondientes. Por ejemplo, acá me quedarían los hidrógenos así, ¿ves? Cruzados en los planos. Bueno, acá tendríamos para 3, acá no pondríamos nada, acá pondríamos 2, 2 y 3, ¿sí? Y listo. Luego haría lo mismo con este que sería el 3-hexeno. Entonces, yo lo que tendría que hacer es, bueno, primero dibujo los dos carbonos, los carbonos que van a tener el doble enlace, y después el resto, que serían dos carbonos más del mismo lado. Obviamente los hidrógenos en el mismo plano. Este sería mi cis 3-hexeno. Si quisiera hacer el trans 3-hexeno, bueno, invierto esto para acá abajo, ¿sí? Con el hidrógeno. Así me quedan cruzados los grupitos. Podría también usar, con la misma fórmula molecular, carbono 6, hidrógeno 12, una cadena de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a decir, bueno, acá pongo un doble enlace. Y el carbono que me falta lo coloco como ramificación en otro lado. Por ejemplo, acá, ¿sí? En el tercero. Bueno, entonces ahora, para hacer la forma cis y trans, ¿qué haría yo? Bueno, agarro y dibujo el primer carbono, CH3. Esto está unido a los que tienen el doble enlace. Y acá me va a quedar, por un lado, el metil. Por otro lado, lo que me sobra, que sería CH2, CH3. Sería este pedacito de acá. Y este carbono va a tener un hidrógeno. En este caso tendríamos una molécula trans, debido a que tenemos en el plano cosas diferentes, ¿sí? O sea, sería el trans 1, 2, 3 metil, trans 3 metil, 2 penteno. Muy bien, para hacer el cis, lo que haría es poner los metiles, por así decirlo, los que son iguales grupos del mismo lado del plano. Entonces pondría el hidrógeno de este lado, pondría el primer carbono por abajo, el metil también por abajo, y lo que sobra para arriba. En este caso coincidiría esta parte. Entonces este se llamaría cis 3 metil 2 penteno. Listo. Y también, como te dije, como estas fórmulas donde el doble de hidrógenos corresponde con el número de carbonos, vamos a también encontrar a los cicloalcanos. En este caso, por ejemplo, podríamos tomar, tiene que ser entre dos grupos atómicos para que sea cis y trans. Por ejemplo, un ciclobutano en el cual tengamos los metiles del mismo plano. ¿Sí? Fíjate que todo esto corresponde a carbono 6, hidrógeno 12. ¿Por qué? Porque yo acá tendría CH2, CH2, CH, CH y esto a su vez CH3, CH3. Esto está correspondiendo al cis 1,2 dimetil ciclobutano. Y si yo hago uno de los metiles para arriba, o sea, para el otro lado del plano, tendría en vez del cis el trans 1,2 dimetil ciclobutano. Bueno, tenemos en el punto 12 el 2-butanol. Vamos a dibujarlo. 4 carbonos por but. En el segundo lo ligamos con un alcohol. Muy bien. Luego tenemos el butanal. Tenemos 4 carbonos de nuevo. Y en el primero lo hacemos unir con el grupo carbonilo. ¿Sí? Lo dejamos ahí. Y en el punto C tenemos el cis 4-metil-2-penteno. Entonces sería el doble enlace, ¿sí?, entre el carbono 2 y el 3. Dice que es el cis 4 y en el 4 tenemos un metil. Entonces acá tendríamos el carbono 1. Acá hay un hidrógeno de este lado. Acá hay un hidrógeno de este lado. Y acá tenemos lo que faltaría, ¿no? En el cuarto, el carbono 4 y el carbono 5. Acá tendríamos el metil que sale del 4. Bueno, muy bien. Fíjate que los hidrógenos me quedan del mismo lado, entonces sería el cis 4-metil-2-penteno. Ahora bien, tenemos que indicar cuál de los compuestos es ópticamente activo. Bueno, el que es ópticamente activo evidentemente va a ser el 2-butanol. Porque fíjate que acá
donde está unido el alcohol, acá marcamos con un asterisco el carbono quiral, eso parece cualquier cosa menos un asterisco, pero bueno, fíjate que tenemos por un lado el alcohol, por otro lado el hidrógeno, a la izquierda un carbono y a la derecha tenemos dos carbonos, o sea que este carbono es quiral, sería ópticamente activo. Si el compuesto A sería correspondiente al punto A. Ojo que la clave de respuestas en la guía estaría mal. En el punto B escribimos la fórmula del isómero geométrico del compuesto C. Bueno, como tenemos el cis, hacemos la forma trans. Para ello acá voy a borrar. Muy sencillo lo que voy a hacer. En vez de poner el hidrógeno del lado de abajo, lo pongo arriba y se acabó la historia. Ya está, no hay mucho más que decir. Entonces, borré ahí. Acá pongo mi hidrógeno y el carbono 1 para abajo. De esta manera tendría el trans 4-metil-2-penteno. Finalmente, el ángulo de enlace entre carbono, oxígeno e hidrógeno, tendríamos que pensar, tenemos el carbono con el oxígeno de esta manera, por un lado el hidrógeno y por otro lado todo esto lo voy a llamar R. Si te fijas, tendríamos una forma plana triangular. El ángulo de enlace se acercaría a 120 grados. Entonces, ahí tenemos ya resuelto el punto 12. Muy bien. Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes. En Instagram como @NéstorGmolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.